Bien, bien, ahí están las actividades, sí, obviamente. Se pide el módulo de un número complejo, que es lo que vamos a ver ahora, sí, allí en el módulo, el argumento, si tienen los dos módulos iguales, bien, ahí vemos más o menos, ¿sí? Eh, Módulo y argumento de un número complejo. Argumento es el ángulo, ¿sí? La semana pasada no, porque falté porque tenía turno para la vacuna. Y encima se me hizo más tarde de lo esperado para la vacuna, ¿sí? No sé por qué. Bien. Recordamos que el eje de la X ahora es el eje de la parte real o de los reales, ¿sí? Y el eje de la Y ahora es el eje de la imaginaria, de los números imaginarios o de la parte imaginaria. ¿Sí? Voy a poner acá van los reales, acá los imaginarios. ¿Sí? Supongamos que tenemos un número complejo z menos 2 más 3i. ¿Sí? Recuerden que menos 2 acá en el eje de los reales es la parte real y la parte imaginaria es 3 positivo acá en la parte de los imaginarios. Uno de esos puntos, ¿sí? Y hoy vamos a ver distintas expresiones, ¿sí? De, de los números complejos. Bien. Y ese número que está ahí también se puede expresar en forma binómica como solamente el punto, como se expresaría en el plano, ¿sí? Ese punto, esto sería no en forma binómica, sino en forma cartesiana, expresado el número complejo, ¿sí? Este también puede ser el número complejo, donde ponen el valor en X y el valor en Y. Bien, eso en forma cartesiana está expresado. Es una forma de expresar también a los números complejos. Ahora, si asociamos a un vector, ¿sí? Vamos a hacerlo de otro color, que siempre parte del origen de coordenadas, es decir, de donde se cortan los ejes, hasta el número complejo que marqué en el plano, ¿sí? Tenemos ese número complejo y debemos hallar dos cosas, ¿sí? Siempre se va a formar un triángulo rectángulo con respecto al eje de las X, va, de los reales para nosotros ahora, ¿sí? O sea que este y este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Si hubiese estado acá en el primer cuadrante, se iba a armar un triángulo rectángulo de esta manera, acá, ¿sí? Ahora hacemos uno con el primer cuadrante, ¿sí? Y vamos a trabajar con este de acá, lo vamos a llamar el ángulo, ¿sí? O argumento. Y lo que mide el vector va a ser el módulo de z, ¿sí? Lo que mide el vector, la medición del vector. En este caso tenemos un triángulo rectángulo, siempre se forman triángulos rectángulos, y siempre que hablamos de triángulos rectángulos, hablamos de trigonometría, ¿sí? No sé si se acuerdan de las razones trigonométricas que son seno de un ángulo, cateto opuesto, dividido hipotenusa, o seno de un ángulo, cateto adyacente, dividido la hipotenusa, y tangente de un ángulo, ¿sí? Cateto opuesto, dividido cateto adyacente. Bien, en este caso vamos a trabajar con estas tres razones trigonométricas para hallar el ángulo, ¿sí? Para hallar el módulo, no, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿sí? Esto es para la parte, para ahora que lo explico, ¿sí? Pitágoras, ¿sí? Que dice que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bien, eso dice el triángulo rectángulo, acá copié las razones trigonométricas, esta es nada más para explicar la teoría, después van a tener una fórmula para el módulo y una fórmula para el argumento. Bien, vamos al módulo. El módulo dijimos que es lo que mide el vector, ¿sí? Y acá tengo un triángulo rectángulo. Yo sé cuánto mide este lado, ¿sí? Recuerden que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿sí? Y el que lo enfrenta, el lado que lo enfrenta,
es decir, en este caso el módulo, ¿sí? Es la hipotenusa. Bien, estos valores de estos lados yo los sé. ¿Por qué? Porque este es la medida de acá, -2, y este es la medida de acá, 3. Bien, vamos a poner esos valores ahí en ese triángulo. Esta mide -2, este lado, este cateto, y este cateto mide 3. ¿Sí? Bien, entonces, y el módulo es la hipotenusa. Entonces, si vamos a la fórmula acá y reemplazamos, me quedaría que, voy a cambiar de color, voy a mover un poquito esto, ahí, que me quedaría que el módulo de z al cuadrado va a ser igual, ¿sí? A un cateto al cuadrado, que en este caso es -2, al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso es 3 al cuadrado. ¿Sí? Este cuadrado lo paso al otro lado como raíz, entonces el módulo del número complejo z va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, en este caso es 4, más 3 al cuadrado, 9. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 13, ¿sí? Si no nos da un resultado exacto, lo dejamos expresado como raíz, ¿sí? El módulo este es raíz de 13, ¿sí? Así hallé el módulo. Siempre se halla de esta forma, ¿sí? Supongamos ahora que sea en forma general, ¿sí? Que z sea igual a A más BI, ¿sí? En forma general, el módulo de z se halla como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Porque a y b son los catetos. Vieron que recién reemplazamos acá, este era un cateto, este era otro cateto. Entonces, en forma general, a y b son los catetos. Y como z estaba al cuadrado y pasé como raíz cuadrada, la fórmula para hallar el módulo es esta que acabo de escribir acá, ¿sí? Esta es la fórmula para hallar el módulo de cualquier número complejo, ¿sí? Esa fórmula, vayan anotándola, ténganla, igual me parece que en la parte teórica está. Esa es la fórmula para hallar el módulo, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me piden hallar el módulo de el número complejo, ¿sí? 3 menos 3i, por decir algo, ¿sí? El módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y recuerden que al menos lo reemplazo entre paréntesis, ¿sí? Si es negativo lo reemplazo entre paréntesis. Entonces esto me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 9 más 9. ¿Por qué menos 3 al cuadrado me da 9? Lo voy a escribir acá. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, ¿sí? Siempre un módulo va a resultar un número positivo. 3 por 3, 9, menos por menos más. Siempre un módulo va a resultar un número positivo. En este caso, raíz de 18. ¿Por qué? Porque estoy midiendo una distancia, ¿sí? Yo no mido una distancia en forma negativa, ¿sí? Salvo que ponga un punto de referencia, pero eso ya es física, ¿sí? Acá no, si ustedes le mandan a medir la mesa, no tienen una regla o un metro, lo que sea, no lo tienen con números negativos, ¿sí? Todos los números son positivos. Entonces, para hallar esta medición, que es lo que mide el vector, para hallar el módulo, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque si alguno de los dos valores, A o B, es negativo, al elevarlo al cuadrado se va a volver positivo, sí o sí. Bien, espero que eso haya quedado claro. Ya está la parte de módulo. Debo recordar esta fórmula que no sale de otra manera que de acá. Bien, y el argumento, bien, voy a borrar esta partecita de acá, ¿sí? Para ya tener espacio, ya tengo la fórmula del módulo. El argumento o ángulo, ¿sí? De una función, para una función, perdón, de un número complejo, se halla. Como yo sé los dos catetos, siempre voy a saber los dos catetos, que son este valor y este valor, tengo que usar una razón trigonométrica para hallar el ángulo. ¿Cuál es la que tiene los dos catetos? La tangente, ¿sí? La tangente tiene cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿sí? Porque este tiene hipotenusa y este tiene hipotenusa. Por lo tanto, seno y coseno
no lo voy a utilizar para hallar el ángulo o argumento, ¿sí? Vamos a poner argumento. También lo van a encontrar como que es el ángulo, ¿sí? Del número completo. Bien, vamos acá. Entonces yo tengo que la tangente de un ángulo, que voy a buscar, no lo sé, ¿sí? Va a ser igual al cateto opuesto. Siempre el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que estoy buscando, ¿sí? O sea que opuesto va a ser 3 y adyacente va a ser menos 2. De 3 dividido menos 2, ¿sí? Pero como lo que yo tengo que hallar el ángulo, la tangente que está acá la paso al otro lado, como arco tangente o tangente a la menos 1 es exactamente lo mismo, ¿sí? De 3 dividido menos. Y esa cuenta la voy a hallar con la calculadora. No hay forma, no hay otra forma, ¿sí? Necesitan una calculadora científica, ya la tengan en el celular o donde la tengan. Ese ángulo se halla como shift tangente, ¿sí? Ahí te aparece en la calculadora tangente a la menos 1. Abrimos paréntesis y ponemos 3 dividido menos 2. Cerramos paréntesis, perdón, tocamos el igual y el resultado me da menos 56,31 aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Eso es en grados. Si yo lo quiero pasar a grados, minutos y segundos, hay un botón en la calculadora que dice grados, minutos y segundos, ¿sí? Está escrito de esa forma. Lo presiono y me da el resultado en grados, minutos y segundos. En este caso, este ángulo mide menos, 56 grados, 18 minutos, bueno, 36 aproximadamente segundos, ¿sí? Este es el ángulo en grados, minutos y segundos, que sería la forma correcta, ¿sí? De expresarlo. Bien, ¿qué pasa acá? Que al ángulo, al estar en el tercer cuadrante, vieron que los ejes cartesianos dividen al plano en 4 cuadrantes. Primero, este de acá. Segundo, este de acá. Tercero, este de acá. Y cuarto, bueno, este donde estoy escribiendo ahora, ¿sí? Estar en el segundo cuadrante el ángulo me da negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mide respecto al eje X, la calculadora, siempre, desde acá para acá. Y los ángulos siempre se miden en forma contraria, ¿sí? A las manijas del reloj, ¿sí? O sea que el ángulo que a mí me interesa saber es este, no el que me da la calculadora este. ¿Cómo lo calculo? ¿Sí? Al ángulo que me dé la calculadora, en este caso este, le voy a sumar 180. Siempre que esté en el segundo cuadrante, ¿sí? Cuadrante, ¿sí? Le sumo 180. ¿Por qué? Porque si yo a 180 le sumo esto que me da negativo, es decir, se lo resto, ¿sí? Me va a dar el ángulo que yo necesito, ¿sí? Entonces, al valor que tengo en la calculadora, más 180, toco igual, vuelvo a tocar el de grados, minutos y segundos y me da el ángulo que yo necesito, ¿sí? Ojo acá, ahora el ángulo que yo necesito es 123 grados, 41 minutos, 24 segundos. ¿Sí? Ese es el ángulo este de acá, que es el que yo necesito, ¿sí? Porque los ángulos se miden en dirección contraria a las manillas del reloj. Bien, esa es la parte difícil de acá, ¿sí? Si estuviera el ángulo en el tercer cuadrante, ahora voy a escribir qué se hace, a lo que nos da la calculadora, vamos. En el primer cuadrante no se hace nada. No se le suma ni se le resta nada, ¿sí? En el primero. En el segundo, le sumamos, cuadrante, vamos a ponerlo así, le sumamos 180 al valor que me dé la calculadora, ¿sí? En el tercer cuadrante, ¿sí? Al valor que me dé la calculadora, también le vamos a sumar 180. ¿Sí? Y ahora explico por qué. Y en el cuarto y último cuadrante, ¿sí? Al valor que me dé la calculadora, le vamos a sumar
360. ¿Sí? ¿Por qué? Supongamos que, bueno, acá lo hago medio chueco. ¿Sí? Supongamos que me dan el tercer cuadrante, ¿sí? La calculadora me va a medir este ángulo, ¿sí? Te va a dar positivo. O sea que si yo le sumo estos 180 que yo tengo acá, me va a dar todo el ángulo que yo necesito. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si está en el cuarto? En el cuarto cuadrante, recuerden que te mide respecto al eje de las X. Me va a dar así el ángulo, este ángulo me va a dar. Que como es, me va a dar negativo porque está en sentido contrario, ¿sí? Al que sabemos medir, le sumo los 360, ¿sí? Y me da el resultado que yo necesito. Bien, esto es muy importante que lo tengan, ¿sí? Cópienlo, saquenle captura, lo que sea, ¿sí? Al valor que me dé la calculadora, segundo cuadrante sumo 180, tercer cuadrante sumo 180, cuarto cuadrante sumo 360. Bien, vamos a hacerlo a eso en forma general. Voy a volver al ejercicio, ¿sí? Supongamos que, bien, acá tengo los ejes cartesianos con el negro. ¿Por qué hizo eso? Bien, acá tengo los ejes. Acá tengo mi vector. Perdón. Este valor de acá es A. Este valor de acá es B. Y para calcular el ángulo, la fórmula es tangente a la menos 1 de B dividido A. ¿Sí? Si Z fuera A más BI. ¿Sí? Un número complejo. En forma general, la fórmula para hallar el argumento o ángulo es esta. ¿Sí? Si yo tuviera que hallar el argumento de z igual, no sé, menos 2 menos 6i, ¿sí? Si yo tuviera que hallar el ángulo, diría tangente a la menos 1 de menos 6 dividido menos 2. ¿Sí? Recuerden que arriba va B y abajo va A. Y B era la parte imaginaria y A la parte real. Y únicamente calculo eso con la calculadora, shift tangente, abro paréntesis, menos 6 dividido menos 2, cierro paréntesis, toco el igual y me da 71,56. Pero ese ángulo está en el tercer cuadrante acá, ¿sí? Porque acá es negativo y negativo, al ser los dos negativos están en el tercer cuadrante. ¿Sí? Como está en el tercer cuadrante, le debo sumar 180. A 180, el resultado me da 251,56 grados. Si lo quiero pasar a grados, minutos y segundos, tocamos el botón de grados, minutos y segundos y nos da 251 grados, 33 minutos, 54 segundos. Bien. Eso es lo que hay que hacer. Hay que acordarse las dos fórmulas. Yo expliqué la parte teórica para saber de dónde viene. Ojo con los ángulos, ¿sí? Los ángulos siempre debemos tomarlo en forma positiva y correspondiente al cuadrante. ¿Sí? En el primer cuadrante, el ángulo te va a dar entre 0 y 90 grados, ¿sí? Que es esto, un recto. En el segundo cuadrante te va a dar entre 90 grados y 180. En el tercer cuadrante te va a dar entre 180 y 270, que está acá abajo.
y en el cuarto cuadrante entre 270 y 360 grados. ¿Sí? Ahora, como nos dio en el tercer cuadrante, el resultado está bien que me dé 251 grados. ¿Por qué? Porque está entre 180 y 270. ¿Sí? Está bien. Bien, tiene su lógica el resultado. El resultado tiene que tener, Profe, ante todo, lógica. Sí, vamos a ir. por qué está en el tercer cuadrante? Porque los dos números son negativos. ¿Ves el ejemplo acá? Uno es menos Sí. 2 y el otro es menos 6. O sea que vos tendrías que ubicar en menos 2, 1 y el otro valor en menos 6 y ahí trazás, ¿sí? Y ves que el vector va a estar en el tercer cuadrante, sí o sí. Ah, pero el del 0 al 90, que tiene la flecha roja, entonces son nada que Lo ver. puse para, este no tiene valores, ves que tengo A y B y los dos son positivos, por eso están acá, Sí. que A sería Ah, bueno. positivo y B sería positivo, por eso están ahí, Ah, bueno. ¿sí? Gracias, profe. Porque los dos son Profe, positivos. ¿la tangente siempre va a ser -1 o puede cambiar el número? No, siempre va a ser a la menos 1, porque vos tenés que tocar shift y tangente. Esto en realidad en los libros lo vas a encontrar como arco tangente también. Pero yo lo uso porque en la calculadora se dice, esto es lo mismo que encuentre arco tangente, ¿sí? Lo vas a encontrar de esa forma en cualquier libro, ¿sí? ¿Por ¿Y qué? ese Porque, -1, y ese menos porque es uno la afecta inversa, al cálculo? obvio. En la calculadora tiene que estar escrito así, ¿sí? Vos tenés una calculadora a mano, tocas shift tangente y te tiene que aparecer tangente a la menos 1. ¿Sí? Ah, En la ok. calculadora sí o sí tiene que... Y ahí vas a abrir paréntesis y vas a poner la cuenta que te quedó adentro, ¿sí? En este caso, menos 6 dividido, acuérdate que esa cuenta de ahí es dividido, menos 2. Siempre, ¿sí? Obviamente, esto lo resolvemos únicamente con la calculadora porque no hay forma que sepas todos los ángulos de cada triángulo, ¿sí? No hay forma, nadie lo sabe. Salvo que seas un genio y lo quieras saber, no hay forma, ¿sí? Ahora vamos a pasar a actividades prácticas, ¿sí? Ahí va a quedar más claro, ¿sí? La teoría por lo general marea, ¿sí? Pero cuando vamos a la práctica es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Volvamos acá arriba, ¿sí? Y nos hace preguntas en la primera actividad. El módulo de un número complejo puede ser negativo, lo dije, ¿sí? A ver si alguno prestó atención y sabe. ¿Puede ser un módulo negativo? No, porque tomabas una distancia y las distancias que tomas siempre son positivas. Bien, es por eso, ¿sí? Nunca va a ser negativo el módulo, ¿sí? ¿Cuál puede ser el argumento, es decir, el ángulo, ¿sí? De un número imaginario puro? Imaginemos esto, ¿sí? Vamos de nuevo. Imaginemos de nuevo los ejes cartesianos, ¿sí? Imaginario puro es que la parte real vale 0, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos la clase pasada. Por ejemplo, un número imaginario puro sería z igual, no sé, 3i. O z igual menos 2i, ¿sí? Si yo tengo que representar esos valores acá, acá estaría z, suponerle sea el primero, ¿sí? El que es 3. Parte de acá, llegaría hasta 3, si supongamos si sale derecho, y ese sería el vector. ¿Cuál sería el ángulo? El ángulo sería este, ¿sí? ¿Y cuánto es ese ángulo? ¿Cuánto mide? A ver si alguno... De 0 a 90 grados. Pero ¿cuánto 90 mide grados. justamente 90 grados, ¿sí? Si es imaginario, puede medir 90 grados o, si fuera negativo, como el caso de menos 2, ¿sí? Este sería, y el ángulo sería todo este de acá hasta acá. ¿Cuánto sería ese ángulo? 180. No, 180 es hasta acá. ¿Hasta 360. acá? No, 360 es hasta acá. Yo estoy buscando hasta acá. 270 entonces. 270, ¿sí? 270, ¿sí? Los valores, para que sean imaginario puro, o vale 90 o 270. O salvo que dé 3 giros, ¿sí? Por lo que se pone más K 90 grados o más K 270 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede dar un par de giros, ¿sí? Y va a volver a ocurrir lo mismo, solo que si dio 2 giros y está acá, ¿sí? Y es positivo, ¿sí? Pero en este caso no ocurre, no estoy hablando de trigonometría. No, 90 o 270.
Son los únicos dos valores que puede tomar un número imaginario puro, ¿sí? Porque va a estar siempre sobre el eje de las y que era, o de las imaginarias ahora. Bien, esas son las respuestas, ¿sí? No hay otras para eso. Bien, después dice, hallen el módulo. Bueno, para hallar el módulo de cada uno de estos números, ¿sí? Cada uno de estos números van a tener que usar la fórmula de módulo, que es la raíz cuadrada de a cuadrado, de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Van a tener que usar esa fórmula. Recuerden que en la fórmula no se usa la i, no tienen que poner la i. Se pone el coeficiente, ¿sí? En este caso no vas a poner 5i, vas a poner 5 solo. ¿De acuerdo? Bien, eso es para hallar el módulo. ¿Sí? Tienen que usar esta fórmula en cada uno de esos ejercicios. Y después dice, para que tengan el mismo módulo, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para que tengan el mismo módulo? Bueno, van a tener que escribir dos números complejos que tengan el mismo módulo. Prueben con números, se van a dar cuenta que es muy fácil la respuesta, ¿sí? Y que tengan igual argumento, es decir, el mismo ángulo, también es sencillo, ¿sí? Tiene que tener la misma pendiente, ¿sí? Pero pongan dos números, escriban dos números, ¿sí? Que tengan el mismo ángulo, ¿sí? A ver, como para ayudarlo. Supongamos que yo tengo acá, y tengo z igual 1 más i, o sea que sería acá el vector, ¿sí? Si quiero que tenga el mismo ángulo, puedo estirar el vector un poquito más, ¿sí? Z igual 2 más 2i va a tener el mismo ángulo, ¿sí? Y así depende del z que elijan, no pueden elegir este. Va a tener el mismo ángulo, obviamente, ¿sí? Fíjense, prueben y va a salir esa parte, ¿sí? Bien, pasemos a lo que sigue. Forma trigonométrica, bueno, binómica de un número complejo. Ahora lo tengo en otra página. La forma trigonométrica de un número complejo tiene esta forma. Para pasar un número complejo z igual a más bi, es decir, de forma binómica a forma trigonométrica, que la forma trigonométrica tiene esa que está ahí, esa forma, ¿sí? Debo hallar el módulo y el argumento. Ejemplo, acá tengo dos números, ¿sí? Tengo este número complejo, ¿sí? Que si lo quiero expresar en forma trigonométrica, primero debo hallar el módulo, que va a ser la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ven que no pongo la i. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 4. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 8. ¿Sí? Ya tengo el módulo. Debo hallar el ángulo o argumento, ¿sí? Que va a ser tangente a la menos 1 de b, es decir, 2, dividido menos 2, que es a. ¿Sí? Eso lo calculo con la calculadora y tengo que tener en cuenta en qué cuadrante está. Shift tan, abro paréntesis, 2 dividido menos 2, cierro paréntesis, y me da menos 45 grados. Este me da justo exacto, pero voy a ir, voy a hacer acá un cuadrito y voy a ubicar como que la parte real es menos 2, es acá, y la parte imaginaria es 2, 1, 2, ¿sí? O sea que el vector estaría en el segundo cuadrante, y como es el segundo cuadrante, a este valor le debo sumar 180. ¿Sí? Eso es lo que debo hacer. Más 180, el ángulo es 135. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque yo necesito este ángulo, no este, que es el que me da la calculadora. Bien, ya tengo el ángulo acá, el argumento, y ya tengo acá el módulo, ¿sí? Entonces debo escribir de esta forma,
¿sí? Este número va a ser z igual al módulo, me pide ahí, es decir, raíz de 8, por, abro paréntesis, porque es lo que me pide acá, coseno del ángulo 135 grados más, voy a correr un poquito, y por el seno del ángulo. Y por el seno de 135. Me voy a correr. ¿Sí? Y ahí está expresado este número de acá en forma trigonométrica. ¿Sí? Debo seguir esta fórmula. ¿Se puede explicar de dónde sale esta fórmula? Sí, tranquilamente, pero los voy a marear con trigonometría. Aunque no deberían marearse, ¿sí? Pero hasta acá quiero saber si se entiende. Deben hallar módulo y argumento, y después reemplazarlo en esta fórmula, ¿sí? Que ahora la corro allá y se ve un poquito más. Igual acá están escritas las fórmulas del módulo y el argumento. ¿Ves que acá está como arco tangente? ¿Sí? No como tangente a la -1, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Acá es como se ve en la calculadora. Bien, pero hallo estos dos valores, los reemplazo en esta expresión y terminó. ¿Sí? Terminó. Vamos a hacer otro ejemplo con este de acá que también lo tomé. Y hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, en qué cuadrante cae, ¿sí? En qué cuadrante cae. Ese lo vamos a expresar en forma trigonométrica, ¿sí? Pero para eso debo hallar módulo, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de -3 al cuadrado, más -3 al cuadrado. Perdón, Esto profe, me- pero ¿podría volver a explicarlo del cuadrante? Lo del cuadrante, sí, bien. Antes de empezar, si querés, ya averiguate el cuadrante. ¿Cómo me averiguo el cuadrante? Escribiendo este número en los ejes cartesianos, ¿sí? Vamos a hacer rápido. No vamos a andar con muchas vueltas. Bien, agarro, hago unos ejes cartesianos. Por más que no te pida graficarlo, ¿sí? Al número complejo. Por más que no te pida, vos si querés en un cálculo auxiliar, ¿sí? Después cuando ya vayas practicando, ya te va a salir más fácil. Bien, ubico los números que me pide. Acordate, ¿sí? Debemos recordar, ¿sí? Que este eje va a la parte real y este eje va a la parte imaginaria. ¿Sí? Acá la parte real me da -3, o sea que acá. Y la parte imaginaria también es -3, o sea, acá. Uno de esos dos puntos y donde se cruza es ahí. ¿Sí? Si anoto el vector recordá que debes partir del origen y llega hasta acá, me salió medio chueco, pero no importa. Bien, entonces está en el tercer cuadrante. Este es el primero, este es el segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? La calculadora me va a dar este ángulo, o sea que a ese ángulo yo le tengo que sumar todo esto, que es 180. Cuando calcule con la calculadora me va a dar el ángulo este de acá. ¿Sí? Siempre va a ser el eje de las X con el vector. Bien, entonces yo le voy a sumar 180. Igual puse, si cae en el tercer cuadrante, 180, en el segundo también, en el primero nada, y en el cuarto 360. ¿Sí? Pero debes ubicarte dónde, en qué cuadrante está el vector. ¿Sí? Por eso trata de hacer el grafiquito primero, nada más que para saber en qué cuadrante cae. ¿Sí? O salvo que te pida graficar. Si te pide graficar, no, vas a tener que graficarlo. Pero en este caso que no pide graficar, ubicate en el cuadrante, hay que ubicarse en el cuadrante. ¿Sí? Bueno, acá estamos en el módulo, nada que ver. ¿Sí? Bueno, calculamos el módulo que es 9 más 9, raíz de 18. ¿Sí? Ahí hallé el módulo. Una vez que hallo el módulo, debo hallar el argumento, que es la tangente a la -1, de B, siempre va primero B, en este caso, -3 dividido en -3. Este ángulo me va a dar 45 grados, ¿sí?
Se agarran la calculadora, le da 45, y como cae en el tercer cuadrante, a eso le debo sumar 180. ¿Sí? Y dijimos que esto era 135. No, el otro, 180 más 45, 225. 225, que es un ángulo lógico del tercer cuadrante, ¿sí? Porque tiene que ser más grande que 180 y menor que 270. ¿Sí? 225 está entre esos valores. Ya hallé el ángulo, ¿sí? Ya hallé el argumento, y entonces, para escribir un número complejo en forma trigonométrica, es el módulo, perdón, por, abro paréntesis, el coseno del ángulo, más i por el seno del ángulo. Más o menos, ahora estoy dudando. Profe, se está por cortar. Bueno, cuando se corta volvemos, porque me falta un pedacito. Igual la clase que viene, la semana que viene, seguro que este martes no, sino el otro, sí, vamos a tener otra por Zoom. Bien, acá tengo la fórmula general, debo reemplazar los datos que usé. Z igual, el módulo me dio la raíz cuadrada de 18, por el coseno del ángulo me dio 225, más i por el seno del ángulo me dio 225. ¿Sí? Ahí lo expresé en forma trigonométrica, sabiendo módulo y argumento. ¿De acuerdo? La fórmula de calcular módulo y argumento tienen que saberla, ¿sí? Ténganla a mano. Bien, después acá, ¿cómo hago para pasar este número de nuevo a forma binómica? ¿Sí? A la forma que ya tenía. ¿Cómo hago? Es fácil, con la calculadora.